¿irá a cambiar mi esposo? Yo le tengo una linda noticia, posiblemente no. Pero entonces, ¿qué hago? Ámelo. Simplemente ámelo. Pero ¿cómo hago para que cambie? No es su misión es amar. El que cambia es Dios. Si los dolores del pasado no han sanado, se van a reflejar en la relación que tenemos con nuestros hijos. Entonces tú golpeas, tú hieres, tú ofendes. Si usted cuenta la historia a sus hijos a partir del dolor, usted los convierte en víctimas. Si usted quiere disminuir su capacidad de amar, odie, guarde resentimiento. Si usted quiere elevar su capacidad de amar a sus hijos y a su familia, perdone. Si usted no perdona, usted se queda atrapado en el pasado. Nosotros tenemos que tener una meta clara de cómo queremos tener nuestro hogar. Y uno de los desafíos que debemos de hacer es hacer de nuestro hogar un refugio, un lugar al que todos deseemos regresar, donde mis hijos no tengan miedo de volver, aunque hayan metido la pata, aunque se hayan equivocado. Y esto nosotros tenemos que aprender a trabajarlo. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos. ¿Cómo lograrlo? Siendo bondadosos y compasivos unos con otros, siendo buenos y teniendo compasión unos a otros. ¿Por qué compasión? Porque vamos a fallar y por lo tanto tenemos que aprender a perdonarnos mutuamente. No crea que solo su esposo falla, aquí dice mutuamente, los dos fallamos, aunque las mujeres piensan que ellas nunca fallan. Pero los dos fallamos, todos fallamos, ¿no? Entonces tenemos que añadir los tres elementos: ser bondadosos, buenos, compasivos, misericordiosos y perdonadores unos a otros, así como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. Si usted quiere una fórmula para edificar un hogar hermoso y bello, meta esto: soy bueno, soy compasivo, soy misericordioso con los que están conmigo. Si yo reacciono con ira, con enojo y exploto, no tiene nada que ver con mi cónyuge, con mis hijos. Tiene que ver con heridas no resueltas del pasado. Y vamos a trabajarlo. Observe lo que hace la amargura. Produce tristeza. El Salmo 73:21 dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. O sea, el tema no es nuevo, es antiguo. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Lo peor de esto es que cuando mi corazón está destrozado por dentro, afecto, daño y destrozo las relaciones de las personas que están a mi lado. Una persona amargada está dañando su salud física, emocional y espiritual y está lastimando a quienes tiene a su lado. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo una raíz de amargura dentro de mí? Porque estoy enojado continuamente, porque grito cuando me enojo. Cuando ustedes se pelean, es bueno para que usted se observe en el espejo. ¿Cómo reacciona? ¿Por qué usted responde como responde? Observe lo que puede ocurrir si yo no sano mi corazón. Esaú, el hermano, se enoja con el hermano menor. A partir de aquel momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de lo que hizo el padre, la bendición que le había dado su padre, y pensaba, observe a dónde puede llegar uno, ya falta poco para que mi padre muera. Después de eso, mataré a mi hermano. Ve a dónde yo puedo llegar. Caín retuvo y Caín se ofendió porque ¿qué le hizo Abel a Caín? Nada. Pero él se comparó con Abel, entonces llenó su corazón de amargura y retuvo la amargura a tal punto que planeó asesinarlo.
y Dios me pide cuentas y él aparece. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues sí, somos guarda de nuestro hermano. Esta situación de Esaú y Jacob hizo que estuvieran divididos por más de 30 años. ¿Sabe qué ocurre cuando Esaú y Jacob se encuentran? Terminan abrazados, llorando en el hombro el uno del otro. Y la pregunta que yo me imagino surgió ahí, 30 años perdidos por orgullo y resentimiento, sin falta de perdón. Mi hermano tuvo todos estos hijos y yo no los vi. Yo no estuve ahí. Mi hermano ha vivido situaciones y yo no estuve ahí. ¿Por qué? Porque la amargura nos va a distanciar a nosotros. Es importante que yo entienda que si yo no trabajo la amargura a tiempo, yo voy a multiplicarla generacionalmente. Por eso hoy usted tiene que trabajarlo para que sus hijos al crecer no cuenten esta historia. Observe esta hija que nos escribió Enfoque a la Familia. La primera conclusión de esta hija es, mi mamá me odia. Eso es su primera conclusión. Cuando nos encontramos, me insulta y también insulta a mi esposo. Me dice que yo no debía haberme casado con él porque es un vagabundo. Note bien la primera connotación. Un hombre que no sirve para nada, que me va a destrozar el corazón, que yo me divorcie de él. ¿Qué está hablando? Un corazón herido. Sigue diciendo esta hija. Cuando le pregunté la razón de por qué hablaba así de mi esposo, mi mamá me respondió. ¿Desde dónde respondió? Desde la amargura. Porque todos los hombres... Y eso que usted no estaba ahí. Lo aprendimos, ¿me explico? Porque todos los hombres son iguales. Su esposo actúa igual a tu papá. Y un día te va a dejar como tu papá nos dejó a nosotros. Está condenada a repetir la historia. Ahora no tolera que a su hija le vaya bien. Observe lo que la hija sigue diciendo. Esto duele mucho. Porque he comenzado a creer que no debía haberme casado. Que seguro me equivoqué. Pero mi esposo, vean la realidad, esta es la realidad. Pero mi esposo es una buena persona. Es responsable, amable, cariñoso con mi hija. Casi nunca peleamos. ¿Dónde está el problema? ¿Ven lo que ocurre en el corazón de esta mamá? Pero observe las consecuencias de no sanar la amargura. Pero últimamente estoy peleando con él sin razón alguna. Ya estamos viendo fantasmas en nuestra relación. Terminamos gritándonos y en realidad no hay razón para hacerlo. Creo que mi mamá está consiguiendo lo que se ha propuesto. ¿Qué? Que nos divorciemos. Porque un corazón herido no puede ver una buena historia. No cree en una buena historia. No cree en la esperanza. No cree en el amor. Porque el corazón está herido. Si yo no resuelvo esto ahora que mis hijos están pequeños, mañana voy a maldecir, voy a herir, voy a lastimar las relaciones futuras de nuestros hijos. Yo tengo que examinar mi corazón. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué grito? ¿Por qué insulto? ¿Por qué maltrato? Si mi cónyuge es bueno. Perfecto no, ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros tenemos que entender que nos hemos casado con personas imperfectas y le voy a explicar por qué. Porque si su cónyuge fuera perfecto, usted le pone en el lugar de Dios y termina idolatrando a su cónyuge. Por eso usted se ha casado con un imperfecto, a quien tiene que perdonar, que aceptar, a quien tiene que aportar,
tenemos que disimular nuestros errores e ir construyendo juntos en una misma dirección. ¿Cómo? Juan 15:9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. La única forma de que yo sane mi corazón no es cambiando a mi cónyuge, no es devolviendo el tiempo. Esta señora no puede devolver el tiempo para cambiar al esposo que se fue, maltrató, hirió. Ahora me toca a mí sanar mi corazón para no herir el corazón de mi hija y que mi hija no termine repitiendo la historia. Yo tengo que levantarme para poder transmitir el amor del Padre. Y vamos a hablar de esto el domingo. Yo tengo que ser amado por el amor de Dios Padre. Si yo no me encuentro en Él, yo estaré buscando en mi cónyuge que Él llene heridas emocionales que no puede llenar. Yo me casaré para encontrar la felicidad que no he tenido en mi casa. Y nos casamos y vamos a recibir decepciones, vamos a vivir momentos difíciles y uno entonces se frustra diciendo, a mí me estafaron. Me prometieron una cosa y me dieron otra. Claro, enamorados todos prometemos. Los problemas siempre van a existir. Cuando la familia enfrenta problemas, se reflejan rápidamente en sus miembros, en los miembros de la familia. Y cuando los problemas no se trabajan a tiempo, nos vamos a distanciar, nos vamos a enojar y vamos a guardar rencor. Si yo no aprendo a recorrer el camino del perdón, ve a Jesús como perdona a Pedro. Pedro, hoy me vas a negar. Yo no, 3 veces me vas a negar. Antes de que el gallo cante, jamás sobre mi cadáver, yo te prometo, no prometes, tranquilo, ya te he perdonado. Y quiero decirte que tú vas a volver humilde, y vas a volver compasivo, vas a volver misericordioso y vas a afirmar a tus hermanos porque ellos harán lo mismo. Se van a ir. Pero quiero decirte, Pedro, que he intercedido para que tu fe no falte. Tú estarás bien, Pedro. Uno debe perdonar desde antes de que la ofensa ocurra. Yo voy a amar en medio de la adversidad. Voy a superar la adversidad, voy a refugiarme en Dios, pero no vamos a permitir que nada nos distancie. No voy a permitir que el enojo se instale. No voy a permitir que la amargura genere una raíz dentro de mí que me envenene el corazón. La amargura va a afectar, los problemas van a afectar la salud física, emocional y la conducta se va a tornar violenta y agresiva si yo no lo trabajo. En el núcleo familiar nunca podremos estar todos de acuerdo el 100% del tiempo, nunca. Siempre van a haber diferencias. Eso es normal, los problemas son normales. Es como yo lo encaro. Nos vamos a fallar, no llenaremos las expectativas del otro y nos vamos a lastimar mientras caminamos juntos. El mismo año, teníamos como 20 años de casados, a mí se me olvidó el cumpleaños de Helen y el aniversario de bodas. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¿Usted se imagina? ¡Qué vergüenza! ¿Me explico? O sea, el mismo año, a las 6 de la tarde yo me di cuenta que era 19 de abril, aniversario de bodas. Y yo le digo a Helen, amor, estamos de aniversario de bodas. Y ella, como toda buena mujer, dice, sí, yo sé. Y yo tratando de resolverlo, digo, vamos a cenar. Y de una vez me contesto, no puedo, tengo una cena, una conferencia. Y ella me mira y me dice, tranquilo, mi amor, yo sé que me amas, celebramos mañana. Y yo dije, wow, claro, pero ya habían pasado 20 años. Ella ya sabía con qué espécimen se había casado. ¿Me explico? Y yo iba en el auto cuando iba para la conferencia llorando, diciéndome a mí mismo, ¿cómo no amarla?
qué caballo yo. ¿Cómo se me olvidó? Y yo preguntándome ahí en el camino, ¿me doy a entender? Usted me dirá, pero ¿irá a cambiar mi esposo? Yo le tengo una linda noticia, posiblemente no. Pero entonces, ¿qué hago? Ámelo. Simplemente ámelo. Pero ¿cómo hago para que cambie? No es su misión es amar. El que cambia es Dios. Si los dolores del pasado no han sanado, se van a reflejar en la relación que tenemos con nuestros hijos. Entonces tú golpeas, tú hieres, tú ofendes. ¿Por qué se da el distanciamiento? Uno, porque la cercanía produce roces. Porque los niños no tienden la cama como usted la tiende. Y su esposo menos. Porque invadimos el espacio del otro y no generamos espacio para que él sea él. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta cómo usted corrige a su esposo cuando conduce el auto? ¿Por qué solo a su esposo? Usted nunca corrige a una amiga que maneja peor que su esposo. Nunca corrige a la mamá suya que maneja peor. Pero usted corrige al esposo. ¿Por qué usted le regaña al esposo como le regaña? Exceso de confianza. Nos acostumbramos tanto a estar juntos. Ahora le tengo una prueba de amor. No vuelva a corregir a su cónyuge. Aplaudan, hombres, aplaudan. Si estamos en una reunión de amigos y él dice, ay, sí, hace 15 años cuando la tía se divorció, no fue la tía, fue la abuela. Y no fue hace 15, fue hace 30. Usted no puede hacer eso. No puede hacer eso. Porque no es un examen de historia. Es una expresión del recuerdo de un hecho que ocurrió. Y hay tantas versiones como personas lo cuenten. ¿Qué importa que fue hace 30? ¿Y qué importa que fue que no se divorciaron, que fue que se casaron? ¿Qué importa? Respete la individualidad de su cónyuge. Le voy a hacer un examen. Su cónyuge está con los amigos. Cuenta chistes, ríe, vacila. Ese término vacila, no sé si es costarricense. ¿Se entiende? Y usted entra por ahí. ¿Su cónyuge cambia cuando usted llega? Si cambia cuando tú llegas, te tiene miedo. Tiene miedo a tu reacción. ¿Me explico? Eso es invadir el espacio de la otra persona donde no le permito ser él o ella auténticamente, porque él tiene que guardar la compostura. Nosotros somos. ¿Por qué se da el distanciamiento? Porque tenemos enojo acumulado y las víctimas son nuestros hijos. Porque tenemos temas no resueltos. Es común el distanciamiento por el exceso de confianza entre las personas. Nos vamos a lastimar y tenemos que llegar a acuerdos entre nosotros. Y hoy, al final, cuando entren nuestros hijos, lo vamos a hacer. No más gritos, no más sobrenombres, no más palabras que hieren, no más golpes en la casa. Tenemos que aprender a trabajar el enojo. ¿Es malo enojarse? No es malo enojarse. Es malo faltar el respeto a mi cónyuge o a mis hijos. Tengo que trabajar mi frustración, mi estrés. Tengo que aprender a superar esto. Algunas de las barreras para resolver nuestras diferencias, el egocentrismo, ese orgullo. Ese egocentrismo produce orgullo.
Yo tengo la razón, por lo tanto será difícil ceder y negociar, porque usted se acostumbró a tener la razón. Una exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como el centro de atención. No, hay cosas en las que sus hijos o su cónyuge es más inteligente que usted. ¿Sí? Y el liderazgo en la familia tiene que ser compartido. Debe de llevarlo a aquella de nosotros que tiene mayor habilidad en eso. El sentirme superior es no tratar a la otra persona con respeto y dignidad. Crea un estado de permanente de estar a la defensiva, y mi cónyuge va a estar sintiéndose intimidado. Uno de los dos es mejor en matemáticas, el otro es bruto en matemáticas. ¿Y qué tiene que no sepa cuál es el 20% de la propina que hay que dejar y tiene que sacar la calculadora? Usted no puede decirle, ¿cómo va a sacar la calculadora por eso? Usted no puede decirle eso. Eso es tener un sentido de superioridad. Tú eres bueno en unas cosas, ella es buena en otras cosas. El término ayuda idónea en el español es difícil de entender porque ayuda, uno lo cataloga de ayudante. Ayuda idónea es un experto profesional, igual que tú, siendo una contraparte complementaria a la tuya. Eso es ser ayuda idónea. Imagínense que usted tiene lo mejor de Dios a su lado. Ese es su cónyuge. Lo mejor de Dios, la imagen de Dios en la tierra, la tiene a su lado. Con inteligencia, con criterio, con dones, con habilidades, opuestos a los tuyos. Por eso nos enamoramos, pero en el matrimonio, por eso peleamos, porque somos opuestos. Otra cosa que nos divide a nosotros es la indiferencia hacia nuestros hijos o hacia nuestro cónyuge. No escuchamos, no consideramos importante las necesidades de los demás. Los temas del hombre y la mujer son diferentes. A Helen le encanta hablar de alimentación, de salud. Es la doctora de la familia. Yo tengo que aprender, todos tenemos que aprender a no ser indiferentes a esos temas que le inquietan, que le preocupan. Ahora está con la luz roja, parece una discoteca la habitación, ¿no? Porque dice que esta luz es dañina. Y a veces yo pienso, yo digo, ¿qué estará leyendo? Pero digo, seguro tiene razón. Pero me importan sus temas, ¿le doy importancia? Claro que le doy importancia. Yo boto las facturas, Helen las guarda. Usted ve la billetera de Helen, no sé si es que las facturas son como afrodisíacos para Helen, pero todo lo guarda. Y anda la billetera llena de facturas. No, eso a mí me da un estrés. Y yo miro eso y digo, ay, Dios mío, el otro día encontré una gaveta llena de facturas. Debía haber estudiado contabilidad, Helen, o algo así. Yo las boto. Entonces, cuando yo busco la factura y no la encuentro, yo la boté. Pero si Helen la tenía, Helen la tiene. ¿Me explico? Somos totalmente diferentes. Yo no puedo menospreciar la inteligencia, los temas de interés de ella. Identifíquese con su cónyuge, con sus hijos. Sus hijos llegarán tristes a la casa. Usted pregunte por qué. Y es que la que me gusta se fue con otro. Ay, hay muchas. No, ella es. Tiene que importarme. Es que mis amigos no me invitan. Y se le hizo un mundo. Yo no puedo menospreciar esos temas que para nuestros hijos son importantes. La indiferencia castiga, hiere, nos distancia. El menospreciar. Yo cuando etiqueto a uno de mis hijos es hiriente. Cuando los etiqueto, cuando le comparo, es fácil tener un hijo favorito. Esaú era el favorito de Isaac, del papá, y Jacob era el favorito de la mamá. Es fácil. ¿Por qué Esaú era el favorito del papá? Porque era un hombre de casa, de pelo en pecho.
Los lampiños estábamos fregados ahí con ese papá. Y Jacob le gustaba cocinar y quedaba en la casa con la mamá. Entonces, ¿quién era el favorito de quién? Es fácil tener un hijo favorito en la casa. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque en silencio los dos quieren saber que son amados igualmente. Una posiblemente nunca estudie y saca A en todo y la ponen de ejemplo y da los discursos, y el otro hasta en educación física tiene tutoría. Y usted llega a las reuniones de familia y ¿de quién habla? Y en silencio el tigre se pregunta, ¿alguna vez dirá algo bonito de mí y me querrá? ¿O se avergüenza de mí? ¿Cómo me doy cuenta que te avergüenzas de mí? Porque cuando van donde la abuela, usted no deje regañarlo y decirle, no toque, no quiebre, no haga, recuerde que su abuela. Entonces, ¿para qué me lleva? ¿Te sientes orgulloso de mí, mamá? ¿O será que llevas un odio reprimido que lo sacas conmigo? En este programa de televisión en vivo entra la llamada. Dice, ¿por qué no puedo abrazar a mi hija mayor? Me es fácil abrazar a mis hijos menores, pero cuando mi hija mayor se me acerca, yo la rechazo, la separo de mí. Y ya con lágrimas en sus ojos me lo ha dicho muchas veces. ¿Por qué no puedes abrazarme, mamá? Quebrantada su voz, le pregunto, ¿cuándo nació su hija? Bueno, esa es otra historia. Yo era un adolescente y mi novio y yo, usted sabe. Y él se fue, me abandonó estando embarazada. ¿Por qué no puede abrazar a su hija? Si los hijos son regalo de Dios, herencia de Dios, bendición del cielo, ¿por qué no puede abrazar? Porque no se ha perdonado a ella misma. No ha encontrado la gracia de Dios. Y la hija le recuerda su adolescencia. Hasta que Dios no sane tu corazón de las experiencias vividas, te será difícil abrazar la hija que nació, que no pediste, que no esperabas. El menosprecio, etiquetamos, la burla. La burla nos hace sentir menospreciados. Las heridas de la infancia se van a reflejar mientras nuestros hijos van creciendo. Yo tengo que tener cuidado. Déjeme ir terminando con esta parte. ¿Qué frena el reconciliarnos? Cuando las heridas aún duelen, es difícil la convivencia. Por ejemplo, mi mamá tuvo que enfrentar momentos muy duros. Por ejemplo, hasta encontrar a mi papá en su propia cama con otra mujer. Recogerlo a mi papá en algunos momentos totalmente ebrio de la calle. No era fácil. No era fácil. Papá venía de rodar el mundo desde los 14 años. Ahí comenzamos a nacer nosotros. Si mi mamá hubiese volcado su frustración, su dolor contra nosotros, nos hubiese dicho, su papá es un irresponsable, su papá es un adúltero, y hubiese envenenado nuestro corazón. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Si usted cuenta la historia a sus hijos a partir del dolor, los convierte en víctimas. Otra vez, si usted cuenta la historia a sus hijos a partir del dolor, usted los convierte en víctimas. Pero si usted perdona, vive el proceso, suelta esas amarras del pasado, entrega, bendice, cuida su corazón, sana su corazón. Cuando usted cuente la historia, usted trae lección de vida a sus hijos. ¿Cómo lo comprendí? Cuando mi mamá muere muy joven, a los 57 años. Mis hermanos y yo estamos reunidos
En un momento de reflexión profundo, mi hermano menor dijo, qué extraño. ¿Cómo es que nosotros, conociendo todas las historias de dolor de mi mamá, sabiendo quiénes le dañaron, quiénes le lastimaron, cómo es que nosotros, conociendo todas esas historias, no podemos odiar? Y en ese momento yo fui consciente que mi mamá se paró en medio para cortar la herencia de dolor que venía lastimando las generaciones. Y ella decidió que ese dolor no alcanzaría a la siguiente generación. Eso es lo que usted tiene que hacer. Que frena la reconciliación cuando la actitud hiriente persiste. Por eso es importante que nosotros nos reconciliemos primero con Dios y con nosotros mismos. La familia es la que queda cuando todo el mundo se va en los momentos difíciles. Es tu familia la que queda. Porque es un vínculo que no se disuelve. Es un vínculo que trasciende con el tiempo. Usted necesita garantizar a sus hijos que estaremos juntos para siempre, que nada hará separación entre nosotros. Usted tiene que entrenar a sus hijos para que cuando entren a la adolescencia ellos sepan que lo van a ver a usted viejo, anticuado, arrugado, que no sabe usar la tecnología, y comenzarán a observar tus errores y tiene que entrenarlo y decirle, te vas a decepcionar de mí, pero quiero decirte, nunca dejaré de amarte, yo siempre estaré contigo. Y si tú pasas el río de la decepción y llegas a amarme como soy y perdonar mis propios errores, tú encontrarás un padre y una madre que estarán contigo el resto de tu vida. Porque es la única forma de trascender es soltando las amarras del pasado para recuperar mi capacidad de amar. Puestos de pie. Cierra tus ojos. ¿Hay todavía amargura retenida en tu corazón? ¿Te compararon tus padres? ¿Te abandonó tu padre y vives con temor de que tu cónyuge te abandone y por eso lo celas, le controlas? ¿Hay una raíz en tu corazón que te arranca todavía ira, enojo y a veces la explotas contra tus hijos? Todos tenemos que aprender a hacer el viaje al corazón. Un viaje que nos permita sanar las heridas que hoy afectan mi relación. Le hablo de matrimonio, sobre el matrimonio con esperanza con mis hijos. Lo hablo con ilusión a pesar de las cosas que hemos vivido. Como hombre, como esposo, como padre, como abuelo, yo te pido perdón. Yo te pido perdón si tu padre te abandonó, si tu padre nunca cumplió lo que prometió. Yo te pido perdón si en algún momento tu padre o tu madre envenenó tu corazón contra el otro padre y has tenido que luchar con esas palabras. Dile a Dios, aquí estoy. Ayúdame a escribir una historia nueva, una historia de sanidad, una historia que restaure, una historia que sane. Yo no puedo seguir pensando que todos los hombres son iguales. Yo no puedo seguir pensando que es imposible recuperar mi capacidad de amar. Yo tengo que creer en el amor, en la restauración, en la unidad. Tengo que poner solidez a nuestra familia. No puedo seguir amenazando con divorciémonos, separémonos, dejémonos. Ayúdanos, Dios mío, a eliminar aquello que nos lastima. Y es personal, está aquí adentro de mí. Si en algún momento ves que aflora algo que te dice que hay algo que tratar del pasado,
que aflora con ira, con enojo, con amargura, entrégalo esta noche. Y dile, Señor, yo no nací para quedar atrapado en el pasado. Yo nací para vivir en paz, en armonía.